¿De qué fue acusado el Señor Jesús ante el concilio judío? ¿Qué característica describió el Señor sobre su doctrina? ¿Tenemos los creyentes derecho a la defensa cuando somos perseguidos por nuestra fe? ¿Qué hizo que Pedro negara de manera recurrente al Señor? ¿Y el gallo? ¿Fue un ave de corral o un trompetista? Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Jesús ante el concilio judío. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Y el sumo sacerdote preguntó: los sinópticos dicen que se reunieron los escribas, los ancianos del pueblo y todos los principales sacerdotes, y que trajeron al Señor Jesús al concilio. Por su parte, el evangelista Lucas hace una observación diciendo que José de Arimatea, miembro del concilio, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Como se ve, el proceso de Jesús estuvo en manos del Sanedrín, la suprema autoridad judicial judía, y en el sumo sacerdote. El que se haya reunido el consejo en pleno muestra la debilidad del poder religioso ante un solo hombre que predicaba la libertad y la verdad. Además, el Sanedrín quebrantó sus propias reglas. La primera decía que se debía juzgar crímenes capitales solamente de día, pero juzgaron a Jesús de noche. La segunda indicaba el no celebrar tales juicios durante alguna fiesta, pero al Señor lo juzgaron en la semana de Pascua. La tercera establecía no terminar un juicio en una sola sesión, el mismo día, a menos que el acusado fuese juzgado inocente, pero de antemano ya habían conspirado la muerte del Señor. Y la cuarta advertía que antes de juzgar se debía presentar toda la evidencia que estableciera la inocencia del acusado. Pero con Cristo Jesús, más bien buscaron testigos falsos contra él. Los evangelios dicen que este viciado proceso contra el Señor Jesús se basaba en dos acusaciones: la de blasfemia por declararse hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, y la de sedicioso por su pretensión mesiánica. Preguntó sobre sus discípulos. Algunos consideran que, según el capítulo 18, versículo 13, este interrogatorio fue ante el sumo sacerdote Anás, pero es claro que el sumo sacerdote oficial era Caifás. Otros alegan que luego de narrar el interrogatorio, el apóstol Juan indica que Anás envió a Jesús a Caifás, por lo que, según ellos, quien preguntó fue Anás. Pero este texto debe leerse como que lo había enviado atado. Tomemos en cuenta que todo esto ocurrió ante el consejo en pleno, en el cual es de suponerse que Anás estaba presente. Por tanto, y en consonancia con los sinópticos, tal interrogatorio fue realizado por Caifás. De esta indagación, el apóstol Juan resalta lo referente a su ministerio, pero los sinópticos destacan lo relacionado a su mesianismo y que el interrogatorio sobre su condición de rey fue ya siendo de día, al canto del gallo.
En cuanto a sus discípulos, el sumo sacerdote buscaba saber quiénes y cuántos eran, qué tan cohesionado era su grupo, qué tanta influencia tenía el Señor Jesús sobre ellos, si se había organizado ya alguna revuelta o si existía alguna conspiración. Pero el Señor Jesús callaba, pues ante tal equivocación no había nada que decir. Pero también el Señor buscaba guardar a los suyos, evitando involucrarlos en este proceso. Y pensar que en ese preciso momento, mientras Él los cubría, el Señor escuchó a Pedro, que negaba conocerle. Preguntó sobre su doctrina. Aunque guardó silencio sobre sus discípulos, cuando le preguntaron sobre su doctrina, sí tuvo algo que decir. Y llamando la atención hacia su persona, dijo: he hablado, he enseñado, he dicho. En este extracto del interrogatorio presentado por el apóstol Juan, Caifás no preguntó por el origen, sino por el contenido de la doctrina por la cual él era llamado Nazareno o Mesías. La intención de las autoridades judías era la de dar muerte al Señor, pero como la ley romana se los impedía, con su interrogatorio, Caifás buscaba datos sólidos para presentar un caso judicialmente válido ante Pilato y conseguir su muerte. Por eso ahora pregunta sobre su anuncio de ser el Mesías, y así acusarlo de sedición ante la ley romana. Manifiestamente he hablado. El Señor responde que Él ha predicado públicamente. Los sinópticos indican lo mismo, diciendo que Él ha enseñado cada día, como diciendo: he predicado no en la noche, no a escondidas, sino cuando hay luz, sin tropiezo, entre tanto que el día dura. Así, el Señor enfatiza que su mensaje no es subversivo ni esotérico, y dice: nada he enseñado en oculto, todos saben lo que he dicho, públicamente he hablado, y que lo ha hablado en lugares donde se juntan todos los judíos. Cuando recién había salido la orden de capturar al Señor, la gente se preguntaba: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Y tras la orden de su captura, el Señor continuaba predicando, aunque no abiertamente, para que su muerte fuese en el momento correcto, en la Pascua. Por esto, el Señor Jesús nos orienta a todos a predicar desde las azoteas, lo cual indica que la iglesia no es una secta secreta, sino que toda su doctrina es pública. Pregunta a los que han oído. El Señor Jesús, sin amilanarse, de manera directa le dice a Caifás: ¿qué pretendes con interrogarme? Ustedes bien saben lo que públicamente he dicho. Hay manuscritos que dicen: interrógalos a ellos. Este es un argumento jurídico con el que el Señor Jesús advierte que no caerá en la trampa de declarar contra él mismo. Pero el Señor Jesús no insta a interrogar a la gente común, sino a los que le adversan y que le han oído hablar tanto en la sinagoga como en el templo. Esto nos recuerda a aquellos guardias que fueron enviados a apresarle y que regresaron sin él, reconociendo que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y sin duda, entre todos los que se habían reunido ahí en la casa de Caifás, muchos de ellos le oyeron hablar. Dio una bofetada: si respondes. Uno de los guardias del templo, queriendo congraciarse con el sumo sacerdote, insultó al Señor Jesús de la manera más grave. Este criado esperaba ver en Jesús miedo, inseguridad y llanto, pidiendo piedad, pero el Señor, sin la más mínima muestra de nervios ni temor, señala a Caifás de hipócrita y denuncia la farsa del juicio que se le hace. Según Josefo, un hombre llamado Semaías comentó en una ocasión que todo el que ha comparecido ante el Sanedrín se ha mostrado humilde, ha asumido un papel de temor a las autoridades y busca misericordia.
Esta anécdota de Josefo ilustra el servilismo existente en Israel en cuanto al sumo sacerdote y a los del Sanedrín. Esto esclarece la reacción de este criado y podría explicar en cierto modo el temor experimentado por el discípulo Pedro en ese momento y también ante los de la circuncisión cuando ya era apóstol. ¿Por qué me hieres? Algunos malintencionados dicen que aquí el Señor Jesús debió poner la otra mejilla, es decir, que debió quedarse callado y aguantarse el golpe. No son sensibles al hecho que el Señor, al estar atado, ni siquiera pudo proteger su rostro con sus manos o al menos aminorar el dolor, ni lamentan que hasta ese momento aún estuviera atado. Con todo, el Señor Jesús no respondió a esa injusticia con otra injusticia, no vociferó, no maldijo, no escupió, ni aquí ni ante los falsos testigos, ni cuando los guardias lo vandalizaron. Con paz en su corazón, con aplomo y seguridad en sí mismo, el Señor Jesucristo sacudió la irracional sumisión del criado que le exigía que se avasallara ante Caifás. No teniendo abogado ni habiendo ningún testigo a su favor, el Señor Jesús presentó por sí mismo su justo reclamo e invitó al alguacil a reflexionar sobre su acto de violencia. Le pidió explicación, que dijera dónde estuvo el mal y luego le hizo notar su abuso, pues el golpe, además de injustificado, era un agravante dado que él estaba atado. La defensa no es ofensa, ni es injuria contra la autoridad, ni lo fue contra el príncipe de Israel, más aún cuando éste no era infalible. El Señor Jesús es inocente y habla con propiedad. No se acobarda ni se desdice de lo que ha predicado. Aunque atado, el Señor Jesús es libre, es dueño de sí y de lo que pasa. Él tiene todo bajo control. Al igual que nuestro Señor, los creyentes podemos expresarnos y defender nuestra causa del Evangelio al ser perseguidos, a menos que padezcamos por hacer el mal. Le había enviado atado. La traducción de la Reina Valera de 1960 dice: entonces Anás envió atado a Jesús. Pero esta manera de traducir provoca confusión. La Reina Valera de 1865 y la de 1909 dicen: Anás le había enviado atado, lo cual es una mejor traducción, dando a entender que Anás lo recibió atado y lo regresó del mismo modo. Este dato muestra el estado de indefensión en que se encontraba el Señor y maximiza el abuso que cometieron contra él los sacerdotes del Sanedrín. Este detalle de estar atado se une a la bofetada del alguacil y a las burlas y escupitajos de los soldados que, vendándole los ojos, le golpeaban, desafiándole a profetizar. El mantenerlo atado y el golpe que permitieron los sacerdotes evidencia la impotencia de los del poder religioso. La violencia y la represión siempre son los recursos de los débiles y los equivocados. Hay quienes dudan que el Señor Jesucristo estuviese atado, pues, en un caso parecido, el apóstol Pablo fue desatado por el tribuno ante el sumo sacerdote. Obvian u olvidan la ciudadanía romana del apóstol Pablo y que el Señor no estaba ante los romanos, sino ante los judíos, quienes sin razón no mostraron ningún tipo de compasión. Parece que la dureza e insensibilidad era su norma, pues 30 años después, en el año 66, en tiempos del procurador romano Albino, un tal Jesús de Ananías, frente al templo profetizó la destrucción de Jerusalén. Cuenta Josefo que Jesús de Ananías fue atado por los dirigentes de Jerusalén y maltratado con muchos golpes. Esto demuestra que la práctica saducea era inhumana. Estaba pues Pedro. Al relatar la negación de Pedro, el apóstol Juan siempre lo presenta estando de pie, como listo para huir, pero los sinópticos lo presentan sentado con los alguaciles en el patio.
aunque tras la primera negación indican que Pedro salió a la puerta, a la entrada, como buscando retirarse. Debió de haberse ido, pero Pedro intentó camuflarse entre los alguaciles, pero no pudo pasar desapercibido, solo consiguió la presión del grupo para negar su fe. Así pasa a muchos hoy. No desean que la gente sepa que son cristianos evangélicos y terminan cayendo en tentaciones que les alejan de Dios y del Señor Jesucristo. Y dijo, no soy. Ya la criada portera le había preguntado. Ahora son los alguaciles entre los que estaba quienes lo delataron como discípulo del Señor Jesús. Los sinópticos dicen que fue otra criada que, al verlo calentándose al fuego, lo reconoció. Pedro está entre aquellos alguaciles a los que quiso enfrentar en el Getsemaní, pero como ahora ha perdido su identidad, la espada que lo envalentonó ahora no le sirve, y quizá ahora ni la lleva, pero es mejor que no la llevara, porque la violencia no es parte de la identidad del verdadero discípulo de Cristo. Al sentirse descubierto, Pedro se amedrentó y por segunda vez negó ser discípulo de Cristo. El apóstol Mateo indica que hasta juró que no lo era, agravando su pecado. A diferencia, el Señor Jesús, quien, a pesar de estar atado y de ser agredido, se mantiene firme, estable, en control de sí mismo y de la situación, expresando abiertamente su libertad. El discípulo Pedro es físicamente libre, pero moral y espiritualmente es prisionero de su propio miedo. Por unirse a quienes no debe, es avergonzado. De aquí la advertencia apostólica. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. El pariente de aquel. Vaya coincidencia. Este le preguntó como diciéndole, me parece que te vi. No estaba seguro, porque supuso que en la casa de Caifás era improbable que estuviese un seguidor de Jesús. Pero había dos de ellos, Pedro y Juan. ¿Qué hubiese pasado si este criado le hubiese reconocido certeramente? ¿Qué hubiese pasado si le hubiese reconocido como el que atentó contra su pariente? Pedro estaba en serio peligro, no lo sabía y ahora lo notó. Y el pariente de Malco insistió argumentando su manera galilea de hablar. Por esto, en esta tercera ocasión, y según los sinópticos, el discípulo Pedro negó, no solo con juramento, sino también con maldiciones. Muchos que, negando su fe en Cristo, se han apartado de la gracia de Cristo por coquetear con el mundo, no saben el peligro espiritual que corren. Recordemos la advertencia del Señor. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Roguemos al Señor Jesús que nuestra fe no nos falte, que permanezcamos como Pedro y que no encontremos el final de Judas el Iscariote. Y el gallo cantó. Se cumplió la profecía del Señor Jesús a Pedro. Pero Pedro se percató hasta que el Señor Jesús lo volvió a ver. Y saliendo lloró amargamente. Todo arrepentimiento de corazón provoca lloro, porque es producida por la tristeza que es según Dios, ya que el Espíritu Santo nos contrista para arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso Ahitofel y Judas Iscariote fueron y se ahorcaron, porque su tristeza no fue de arrepentimiento. Ahora bien, hay quienes niegan que la referencia sea a un ave doméstica de corral. Dicen que, según la Mishnah, las leyes rituales judías prohibían la tenencia de estas aves en Jerusalén, porque podían ser causa de impureza al escarbar, así como prohibían los demás animales impuros. Hay quienes incluso citan el Talmud en Sanedrín 63, que identifica a dos ídolos de Samaria, Sucot Benot con una gallina y a Nergal con un gallo. Y además, a razón de superstición, dicen que las huellas de los espíritus malignos son como de un gallo. Pero
También sabemos que las autoridades judías no cumplían sus propias normas. El Señor denunció esto cuando dijo: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, ¿por qué cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar? Pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis». Así que, por razones económicas, se permitió en Jerusalén la crianza de gallinas, bajo condición que estuviesen en un huerto o estercolero. Y dice el mismo Talmud que el canto del gallo se usaba como señal en el templo para tocar la trompeta en la fiesta de los tabernáculos. Esto indica la probabilidad de que haya sido realmente un ave de corral, al que hace referencia la escritura. Sin embargo, está también la teoría de que se trataba del toque de una trompeta, al cual se le conocía como canto del gallo. Pero unos dicen que el toque lo realizaba un soldado del ejército romano con una trompeta llamada gallicinium, anunciando los cambios de guardia según las vigilias de la noche. Y otros hablan del anuncio de un sacerdote sobre el comienzo del servicio en el templo, el cual era acompañado con una oración cantada que llamaba al arrepentimiento. En cualquiera de estos casos, 3 de los evangelios mencionan solo un canto, quizá en referencia al anuncio del sacerdote o bien al anuncio de la llegada del amanecer. Y el evangelio de Marcos establece que hubo 2 cantos, quizá por los toques de trompeta antes de la cuarta vigilia. Este cruce de datos entre los evangelios nos hace saber que hubo cierto periodo de tiempo entre las 3 negaciones del discípulo Pedro. La primera negación fue antes de la medianoche y las otras 2 fueron hechas entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Finalmente, Pedro, confrontado por Jesús, cayó en la cuenta de su grave error y esto le ahondó más en el dolor por su maestro y señor. Y arrepentido, salió de la casa de Caifás, símbolo del gobierno del mundo. Nosotros también debemos salir del mundo para no seguir cayendo en el pecado.